Lectura del libro de Job. Habló Job diciendo: El hombre está en la tierra cumpliendo un servicio, sus días son los de un jornalero. Como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos, me asignan noches de fatiga. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más que la lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabad al Señor que sana los corazones destrozados. Alabad al Señor que sana los corazones destrozados. Alabad al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Alabad al Señor que sana los corazones destrozados. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada uno la llama por su nombre. Alabad al Señor que sana los corazones destrozados. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Alabad al Señor que sana los corazones destrozados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para ganar, sea como sea, a algunos. Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Hace tiempo leí una anécdota que comentaba el padre y periodista José Luis Martín Descalzo. Una anécdota que le había ocurrido a él. Decía que estaba hablando con un compañero sacerdote de qué es lo que hacía él antes de la misa. Y le comentó a este compañero que él lo primero que hacía, antes incluso de celebrar la misa y de rezar sus oraciones, era leer la prensa. Y que su compañero, que debía ser un hombre muy piadoso, le dijo: «Pero hombre, José Luis, vas a celebrar
lo más sagrado que un sacerdote y una persona puede celebrar, y lees antes la misa en lugar de prepararte bien, y que José Luis le comentó: si leo la prensa, lo hago precisamente para, viendo los problemas y dificultades de la gente, poder presentárselo al Señor cuando celebro la Eucaristía. Esta actitud de José Luis Martín Descalzo creo que es una actitud que nosotros deberíamos reproducir. Nosotros nos hemos encontrado con Dios. Nos encontramos con Dios con mucha frecuencia, de forma especial cuando celebramos la Eucaristía, pero también, por ejemplo, cuando rezamos. Y nosotros que tenemos fe, tenemos que aprender a presentar y llevar a manos del Señor las necesidades, los problemas, los sufrimientos de aquellos que no tienen fe, de aquellos que desgraciadamente no han conocido al Señor y por lo tanto no tienen la fortuna que nosotros tenemos de tener fe, de tener esperanza, de sentir cómo el Señor nos sostiene en los momentos difíciles. Algunos dicen: es que no tengo tiempo para rezar, o es que tengo tantas obligaciones que no encuentro el momento. Creo que el Evangelio de hoy nos recuerda que el día tiene las horas que tiene, pero que, por ejemplo, para Jesús era fundamental la oración como encuentro con su Padre Dios. Decía el Evangelio de hoy que se levantó de madrugada y se marchó a la montaña a rezar en descampado, porque Cristo necesitaba experimentar esa unión con su Padre Dios y presentar al Señor nuestras necesidades. Dios nunca resta, Dios siempre suma. Y aun siendo verdad que el día tiene las horas que tiene, no tiene ni una más de las que tiene, 24, nosotros tenemos que aprovechar, sabiendo que Dios nos ama, aprovechar la oración para encontrarnos con Dios y para ser intercesores de las necesidades de los que sufren. Y Dios, que no resta, sino que suma, hará que tu corazón se ensanche y hará que el tiempo cunda más. Y siendo las mismas horas, Dios te ayudará y te dará luz para saber ocupar mejor tu tiempo, para aprovechar mejor cada instante de tu día, de forma que ese tiempo que has ocupado en darle a Dios el lugar que Él quiere y que Él necesita en tu vida, sea el mejor tiempo invertido. Dios no resta, Dios siempre suma. Por lo tanto, pregúntate: ¿estoy dándole a Dios el tiempo que Él como Señor quiere y necesita, que Él como Padre quiere para consolarme y para transformar mi corazón? ¿O por el contrario, muchas veces tenemos tiempo para todo y para todos, menos para Dios? Porque Dios no se queja, siempre paga los platos rotos. Porque Dios no reclama, siempre le dejo para el último momento de mi vida, de mi día a día. Y claro, muchas veces estás agotado y ya no tienes fuerzas para rezar. Y el cansancio te puede, y te duermes en manos de Dios, sí, pero te duermes sin haber dedicado el tiempo que el Señor desea que le dediques a Él. Dios no resta, Dios siempre suma. Y nosotros, que hemos conocido el amor de Dios, tenemos que presentar al Señor las necesidades de aquellos que se cruzan con nosotros en la vida y que desgraciadamente no disfrutan del amor de Dios porque no tienen fe, porque no le conocen, pero sí le necesitan. Reza tú por ellos, intercede tú ante Dios por sus necesidades. En segundo lugar, el Evangelio nos hablaba de cómo Cristo, en primer lugar, cuando expulsaba a los demonios, les impedía hablar, no dejaban que dijeran quién era Él. Y cuando a la gente le busca, porque así le dicen los discípulos, todo el mundo te busca, Él dice: vámonos a otro sitio a predicar, que para eso he salido. A los ojos de un publicista, la actitud de Cristo es una actitud muy mala, porque si quiere vender su producto, qué mejor que buscar a personas que le sigan. Sin embargo, Cristo, que es más inteligente que un publicista, no digo que no lo sean, pero que es más inteligente que las personas, Jesús sabe cómo es el corazón del hombre. Y sabe que muchas veces le buscamos por interés, pero no por amor. ¿Cuántos de aquellos que buscaban a Cristo después pidieron su condenación en la cruz?
pidieron que se salvara a Barrabás en lugar de a Cristo. ¿Cuántas veces se reproduce en nuestra vida aquello que comentaba San Francisco de Asís cuando el Señor le permitió ver lo que la gente le decía cuando iba a la iglesia? Y él salió gritando y llorando: el amor no es amado. Porque muchas veces buscamos a Dios solo por interés. Porque muchas veces no nos preocupamos de lo que Dios querría. No nos preocupamos de corresponderle, de abrirle el corazón, de intentar amarle como Él nos ama. Jesús, que conoce bien el corazón del hombre, huía de la fama, del aplauso, porque eso muchas veces no lleva a nada. Aprende tú a hacer las cosas que tienes que hacer porque es tu deber, sin esperar aplauso ni recompensa alguna. Bastante recompensa es tener la conciencia tranquila y saber que has hecho lo que tenías que hacer. Siéntete afortunado por poder amar, aunque no te lo reconozcan o no te aplaudan. Dios, que ve en el fondo del corazón, Él sí sabe lo que has hecho. Y por lo tanto, nosotros intentemos tratar a Dios no como aquellos que le buscaban porque encontraban en Cristo a alguien que llenaba su corazón de bellas palabras, pero que no quería que Cristo transformara su vida ni complicara su existencia, o de aquellos que seguían a Jesús porque multiplicaba panes y peces. Nosotros busquemos y sigamos a Cristo, porque es el Señor de nuestra vida, porque es lo mejor que nos ha ocurrido, porque necesitamos corresponderle y expresarle que le queremos y que le amamos, y que aunque somos débiles, nos sentimos afortunados de haberle conocido. El Señor ha venido a sembrar en nuestro corazón su amor. ¿Encontrará la respuesta a la que tiene derecho? Pidamos al Señor que mueva nuestro corazón para que seamos agradecidos. Y para que ese agradecimiento lo noten las personas que se cruzan con nosotros en la vida. Una persona agradecida es una persona que valora lo que tiene, que ante las cruces de la vida, como se siente afortunado a pesar de tener problemas, no se enfrenta con el mundo, con Dios y con los que pasan a su lado, sino que al contrario, al ser agradecido y valorar lo que tiene, intenta valorar lo que Dios le ha dado, fijarse no solo en los problemas, sino también en las cosas buenas que tienen y por lo tanto sacar provecho a la vida. El Señor se ha volcado con nosotros, somos afortunados, correspondámosle y que ese testimonio de agradecimiento lo noten los que no tienen fe, pero se cruzan con nosotros en la vida. Que el Señor nos ayude.